Muy buenos días a todos nuestros televidentes, soy Paloma Barreto y les acompañaré en la presente jornada informativa. Comenzamos de inmediato con nuestros titulares. Hasta hoy, lunes 18, se puede registrar a miembros de mesa para elecciones internas. JNE salvaguarda el derecho de participación política por elecciones regionales y municipales 2022. OMPE inició con la impresión de cédulas de votación para elecciones internas. Hasta hoy, las organizaciones políticas pueden registrar a sus miembros de mesa titulares y suplentes a través del aplicativo Registro de Elecciones Internas de la OMPE. Las organizaciones políticas tienen solo hasta hoy, lunes 18, para acceder al módulo Registro de Miembros de Mesa de la OMPE y registrar a sus miembros titulares y suplentes. Ellos deberán ser designados con base al padrón de afiliados y afiliadas, aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. Según el reglamento de las elecciones internas del 2022, el presidente del órgano electoral central de la organización política es el responsable de comunicar a la OMPE la designación de las y los miembros de mesa. También dispone que esta actividad resulta obligatoria e ineludible para la celebración de las elecciones internas y precisa que las organizaciones políticas evitarán designar a personas en grupos de riesgo frente a la COVID-19, identificadas por la Autoridad Nacional Sanitaria, mujeres embarazadas o madres lactantes con hijos menores de 2 años a la fecha de las elecciones internas. Igualmente, dispone que la conformación final de los miembros de mesa deberá ser publicada en los locales partidarios y los portales electrónicos de las organizaciones políticas, así como el portal electrónico institucional de la OMPE. Y preste atención porque el Jurado Nacional de Elecciones estuvo presente cumpliendo su función fiscalizadora en el acto público sobre el diseño de la cédula de sufragio que se utilizará en las elecciones internas. El Jurado Nacional de Elecciones estuvo presente en la presentación del diseño de cédula y prueba de color e impresión de las cédulas para sufragio correspondientes a las elecciones internas. En la misma, el especialista de la Dirección de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, Alberto Curoiwa, detalló que la presencia del JNE es para garantizar la transparencia del acto. La importancia de la presencia del jurado en estos actos públicos que realiza tanto la OMPE como RNE es para garantizar y verificar y fiscalizar que se estén cumpliendo la normativa electoral vigente en cada una de las etapas. En esta ocasión hemos visto la prueba de color en la cual OMPE muestra los colores, el diseño de las cédulas, en este caso de manera especial el de los delegados que ya tenían información. Entonces, luego de esto vamos a emitir nosotros el informe correspondiente para que sea elevado a la alta dirección para conocimiento. Destacamos que el Jurado Nacional de Elecciones está presente en todos los hitos previos a las elecciones internas con miras a los comicios regionales y municipales de este año. Al momento tenemos previsto básicamente la participación tanto en la primera y la segunda fecha, el 15 de mayo y el 22 de mayo, en cada uno de los locales de votación donde se llevará a cabo las elecciones, ¿no? Previo a ello estamos justamente revisando la información de los distintos reglamentos electorales de las distintas organizaciones políticas para ver de qué manera han establecido los distintos aspectos como propaganda, el día de las elecciones y otros aspectos recogidos en cada reglamento electoral. En el marco de las elecciones regionales y municipales, el JNE indicó que una de sus tareas es salvaguardar el derecho de participación política de los partidos y movimientos regionales. Alonso Encarnación, abogado de la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones, resaltó la importancia de la recepción de los padrones adicionales de afiliados en el contexto del derecho a la participación política de las organizaciones que participarán en las elecciones regionales y municipales 2022. Otras cosas, lo que ha buscado el jurado es habilitar
a los candidatos presentados en estos padrones de afiliados, habilitar a los afiliados para que puedan presentar sus candidaturas para aquellos cargos que requieran precisamente que los afiliados cuenten con un determinado número de años, ¿no? Y que además sean propiamente afiliados. Entonces, lo que ha buscado esta resolución 388 es, voy a permitir que los afiliados que deseen participar como candidatos puedan inscribirse en el Declara Interna. Esta inscripción, cabe precisar, estaba a cargo del presidente de cada órgano electoral central de las organizaciones políticas que han convocado elecciones internas. Es importante mencionar que la recepción de padrones se realizó en la sede del Jurado Nacional de Elecciones, que se ubica en el distrito de Jesús María. Asimismo, en las oficinas desconcentradas que se encuentran a nivel nacional. De un total de 39 organizaciones políticas a las que les fue devuelto su padrón por la DNROP, un total de 32 organizaciones políticas han presentado a nivel nacional sus padrones complementarios, que, reitero, les habrían sido devueltos por la DNROP posteriormente al 5 de enero de 2022. Entiende que aquellas organizaciones políticas a las que no les fue devuelto el padrón no estaban habilitadas para volver a presentar estos padrones. El JNE precisó que los 32 padrones de afiliados que las organizaciones políticas presentaron ya se encuentran cargados en el sistema informático Declara Internas. El objetivo, ser considerados en las listas de candidatos para las elecciones internas presentadas el pasado 11 de abril. La Oficina Nacional de Procesos Electorales publicó la lista de candidaturas para delegadas y delegados que participarán en las elecciones internas de mayo. La OMPE publicó en su sitio web el listado de candidaturas para delegadas y delegados de las organizaciones políticas que participarán en las elecciones internas del 2022 y que optaron por la modalidad indirecta para elegir a sus candidatas y sus candidatos a las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre. Es preciso recordar que solo las organizaciones políticas que eligieron la modalidad indirecta de elecciones internas elegirán a sus delegados y delegadas el 15 de mayo de este año. Las organizaciones políticas que optaron por la citada modalidad son 10 partidos políticos y 85 movimientos regionales. Asimismo, la modalidad de elección indirecta de candidatas y candidatos implica que el 15 de mayo las afiliadas y los afiliados de cada una de estas organizaciones políticas elegirán mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto a sus respectivos delegados y delegadas, los mismos que, una semana después, el 22 de mayo, decidirán en las urnas quiénes serán las candidatas y los candidatos para estas próximas elecciones. La OMPE informó que a nivel nacional se entregó todo el material de capacitación dirigido a los actores electorales que participarán en las elecciones internas. El gerente de gestión electoral de la OMPE, Gustavo García, informó que actualmente todo el material de capacitación fue distribuido a los puntos focales y las oficinas regionales para que se orienten los actores electorales en los próximos comicios internos. El material de capacitación se inició el día viernes con las rutas aéreas, ¿no? Las que fueron a Madre de Dios, Iquitos y Tarapoto. Ese material fue entregado en las ORC y en los puntos focales el día lunes a primera hora. El día lunes se inició el despacho del material por vía terrestre y ayer martes se concluyó. Hoy día, a las 2 de la tarde, se me informó de que todo el material estaba ya en las ORC y en los puntos focales, en su totalidad. El gerente de gestión de la OMPE indicó que las jornadas de capacitación son importantes para la correcta realización de las elecciones con miras al proceso subnacional. Los partidos políticos y los movimientos regionales tienen que desarrollar su proceso del 15 de mayo en condiciones de que todos sepan lo que tienen que hacer. ¿Sí? Estamos apelando a la participación masiva de los afiliados a los partidos políticos, ¿no? La Oficina Nacional de Procesos Electorales está haciendo un esfuerzo bastante grande para que puedan participar la mayor cantidad de afiliados y que asistan a estas jornadas de elecciones.
Finalmente señaló que la OMPE continúa con su labor previo a las regionales y municipales de octubre. Para municipales y regionales ya empezamos con los previos para la adquisición del material que va a ser utilizado, pero hay materiales que son variables y que todavía no podemos cuantificar, ¿no? Igual que los servicios, pero ya estamos iniciando, ya tenemos avanzado nuestros procesos de contratación. Y la Oficina Nacional de Procesos Electorales informa que ya se iniciaron las capacitaciones a los coordinadores distritales para las elecciones internas. A puertas de las elecciones internas del 15 y 22 de mayo, la OMPE descentraliza sus labores e inicia las capacitaciones de sus coordinadores distritales. El objetivo: cumplir con cada uno de los hitos comiciales para celebrar un proceso adecuado y transparente. Las referidas capacitaciones se efectúan en las oficinas regionales de coordinación desplegadas a nivel nacional y en los puntos focales con los que cuenta la OMPE en todo el país. El 15 de mayo del presente año, los afiliados de las organizaciones políticas, mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto, elegirán a sus candidatos para los comicios de octubre. El 22 de mayo se celebrarán las internas en la modalidad de delegados. Es importante mencionar que concluida esta parte del proceso democrático, se continuará con el proceso de elecciones regionales y municipales del 2 de octubre. Y se inició con la impresión de las cédulas de sufragio para los comicios internos de las organizaciones políticas. La Oficina Nacional de Procesos Electorales destacó la importancia de cumplir con las fechas previstas en el cronograma. La Oficina Nacional de Procesos Electorales presentó en un acto público el diseño de cédula y realizó la prueba de color e inicio de impresión de las cédulas de sufragio correspondientes a las elecciones internas a realizarse en mayo próximo. El gerente de gestión electoral de la OMPE, Gustavo García, destacó que se está cumpliendo con los hitos del cronograma electoral establecido para los presentes comicios. Este acto está programado dentro de nuestro cronograma de estas elecciones internas, ¿no? Las invitaciones han sido cursadas a todos los movimientos regionales y a todos los partidos políticos, ¿sí? Igual se le ha cursado invitación a Defensoría del Pueblo, a RENIEC, a Transparencia y al Jurado Nacional de Elecciones. En esta oportunidad nos acompaña el Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC y el notario público que le va a dar la certificación del caso. Recordemos que 85 movimientos regionales y 15 partidos políticos realizarán sus elecciones internas. Por tanto, se realizó la verificación del diseño de cada cédula por organización política, lo que permitió ver los colores, símbolos, entre otros. Asimismo, Gustavo García señaló la importancia del acto público y que cuente con la presencia de distintos observadores que supervisen el desarrollo del mismo. Ahora lo único que queda es ya darle el toque final al diseño de la cédula. Se ha leído las características de la cédula, se les ha preguntado a los representantes de los movimientos políticos y de los partidos políticos y los movimientos regionales si tienen alguna observación. No ha habido ninguna observación. Hubo observaciones de parte del miembro del Jurado Nacional del ingeniero Kuroiwa, ¿no? ¿Sí? Se subsanaron las observaciones, se les explicó cuáles iban a ser las modificaciones que se iban a hacer y en estos momentos ya estamos imprimiendo las cédulas que van a ser inhabilitadas una vez que sean revisadas por el personal que ha venido a este acto. Desde mañana podrá informarse sobre la lista de preseleccionados para tercer miembro de los jurados electorales especiales en el portal web del RENIEC. Mañana martes 19 de abril, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, en sus siglas RENIEC, publicará en su web institucional la relación de las personas preseleccionadas para tercer miembros de los jurados electorales especiales que impartirán justicia en primera instancia durante las elecciones regionales y municipales 2022. Es importante mencionar que corresponde publicar el referido listado también en el Diario Oficial El Peruano. Debemos señalar que este sorteo se realiza dentro del plazo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones y estos ciudadanos están sujetos a las tachas a través de un procedimiento previamente establecido
y la ciudadanía va a poder saber sus nombres porque serán publicados en el Diario El Peruano. El objetivo de la conformación de estos órganos es garantizar la cercanía y facilidad de acceso a la justicia, así como optimizar las labores de fiscalización en el proceso de elecciones regionales y municipales. Cabe mencionar que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro ya inició funciones el pasado 7 de febrero. El referido órgano electoral atiende en primera instancia los expedientes sobre propaganda electoral, publicidad estatal, neutralidad y encuestas electorales, que se generan en el ámbito nacional hasta la instalación de los otros 92 jurados electorales especiales que impartirán justicia electoral durante las elecciones subnacionales. Información en vivo desde la Central de Operaciones del Proceso Electoral. Nos encontramos con nuestra compañera Lisette Guzmán. Lisette, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante, infórmanos. Así es, Paloma, nos encontramos en la Central de Operaciones del Proceso Electoral y a mi costado se encuentra Natalie Vázquez, quien nos va a informar acerca de las listas y candidaturas presentadas para las elecciones internas de las elecciones regionales y municipales del 2022. Nos vas a mostrar un cuadro comparativo, ¿cierto? Así es. La Central de Operaciones del Proceso Electoral ha realizado un comparativo de las listas y candidaturas presentadas con motivo de las elecciones internas para las elecciones regionales y municipales 2018 y del actual proceso electoral. Así tenemos que para las ERM 2018 se presentaron un total de 14.545 listas que representan un total de 113.667 candidaturas. Y para las ERM 2022 tenemos un total de 13.388 listas que representan un total de 135.276 candidaturas presentadas para las elecciones internas. Haciendo un desglose, tenemos que para las listas presentadas por ámbito para las elecciones internas de las ERM 2018, del total de 14.545 listas, un 83.60% se presentaron en el ámbito distrital, un 13.87% se presentaron en el ámbito provincial y por último un 2.53% se presentaron en el ámbito regional. Asimismo, en las candidaturas de un total de 113.667 candidaturas se presentaron 71.63% en el ámbito distrital, seguido de un 19.10% del ámbito provincial y por último un 9.27% en el ámbito regional. También hicimos un comparativo de las candidaturas presentadas por sexo para las elecciones internas en la CRM 2018, teniendo que del total de 113.667 candidaturas se presentaron 68.722 candidatos de género masculino y 44.945 candidatas de género femenino. Tiene una marcada diferencia de un 60.46% a un 39.54%. Ahora bien, para las ERM 2018, esta candidatura presentada por sexo en el ámbito distrital, provincial y regional, se puede ver esta marcada diferencia en el ámbito distrital específicamente, de un 60.92% las candidaturas sexo masculino y un 39.08% las candidaturas de género femenino. En el ámbito provincial, la candidatura de género masculino un 59.99% y el género femenino un 40.01%. En el ámbito regional, una diferencia menor, en el género masculino 57.86% y en el género femenino un 42.14%. Esto para la CRM 2018.
Vemos en las CRM 2022, las elecciones que nos atañen, tenemos en las listas presentadas, de las 13.388 listas, del total del ámbito distrital, un 83.60% fueron presentadas para distrital, seguidas de la provincial en un 13.87%, y por último la regional en un 2.53%. Como podemos apreciar, al igual que las RM 2018, se presentaron en su mayoría listas distritales, seguidos de las provinciales, y en una menor proporción listas regionales. Tenemos un gráfico de barrios, ¿no? Donde se ve mayor especificado justamente este tema. ¿Podemos ponerlo, por favor? Claro, en el ámbito de las candidaturas presentadas por sexo, podemos apreciar que, a diferencia de las ERM 2018, de las candidaturas presentadas por sexo en el ámbito regional, provincial y distrital, tenemos que en el ámbito regional la diferencia se ha acortado bastante, a diferencia de las ERM 2018, en un porcentaje de 50.68% a un porcentaje de 49.32%. Exacto. Ahí quería hacer énfasis, como bien lo pueden apreciar, la diferencia es abismal con el 2018 a raíz de la última resolución de paridad y alternancia en las elecciones regionales y municipales. Es que se ha acortado esa brecha, como lo pueden ver aquí. Aquí se resalta más porque es 49.32 a 50.68%, pero aquí también ha habido un cambio abismal a raíz de la resolución, ¿cierto? Así es. Podemos apreciar de manera general de las 135.276 candidaturas presentadas en la CRM 2022, podemos apreciar que 73.815 candidatos son del género masculino y 61.461 candidatos son del género femenino. Vamos a volver al 2018 para que los televidentes puedan ver el gran cambio que ha habido. Ahí está, ahí lo podemos ver. En el 2018, 42.14, en el otro era 49, y ahí está 50.86, y en el otro es casi 50%, ¿no? Vemos ahí el cambio. Muy bien, continuemos con el cuadro, por favor. En la CRM 2022, en las candidaturas, en la candidatura presentada por ámbito para las elecciones internas, tenemos que del total de 135.276 candidaturas, 73.24% son de ámbito distrital, un 18.54% son de ámbito provincial y en una menor proporción el 8.22% del ámbito regional. También, al igual que en las listas, el ámbito distrital tiene mayor candidatura, seguido del ámbito provincial, y en una menor proporción el ámbito regional. Perfecto. Yo te agradezco, Natalie, por esta valiosa información que nos has compartido. Nosotros continuamos con el noticiero. Adelante en estudio. Tal como lo anunciamos, tenemos una entrevista sobre los últimos hitos electorales de las elecciones internas de las organizaciones políticas. Nos encontramos ya en contacto con el doctor Jorge Jáuregui, él es especialista en temas electorales. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Paloma, muy buenos días, un gran placer saludarle y un saludo también a su audiencia, ¿no? A sus órdenes, encantado. Doctor, vamos a revisar lo que significa este cronograma para las elecciones internas de los partidos políticos. Recientemente ha vencido un plazo importante, que es la presentación de las listas de candidaturas a través de la plataforma Declara del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo ha observado usted estas listas que se han presentado? Bueno, sobre las listas no tengo conocimiento en detalle, pero lo que podemos apreciar de modo general es que esta es la segunda oportunidad en la que hacemos procesos de elecciones al interior de los partidos políticos con presencia obligatoria o participación obligatoria de los organismos electorales, ¿no? En el ámbito de sus competencias, ¿no? La Oficina Nacional de Procesos Electorales, organizando la elección interna, reglamentando cómo se realiza la elección interna, el Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo a sus competencias de fiscalización y de administración de justicia, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que ha participado en la elaboración, digamos,
verificar la conformación de los padrones de los partidos políticos en base a los padrones de afiliados. Entonces, creo que es interesante ver cómo estamos ante una segunda oportunidad en la cual hay una participación de los organismos electorales de forma obligatoria en este tipo de elecciones internas, ¿no? Claro, doctor. Le comento que se ha evidenciado de las 339 nóminas para el gobierno regional, solamente competencia en 3 listas. ¿Qué le parece esta situación que se evidencia en los partidos políticos? ¿Es reiterativo? Mire, yo le digo de modo general que el problema del régimen democrático siempre ha sido el espíritu faccioso, ¿no? Hamilton, un teórico de la ciencia política, explicaba que el gran riesgo para el gobierno representativo era que alguna facción de la sociedad pretende imponer sus intereses. Y en el Perú experimentamos sistemáticamente en los últimos años un desarme de los avances en los procesos de reforma política que han sido muy, muy pequeños, ¿no? No ha habido grandes avances, pero los pequeños avances que se han hecho se han desmontado y claramente vemos una dinámica política bien complicada para ponernos de acuerdo. O sea, el régimen democrático es sinónimo de consensos democráticos, pero lo que estamos viendo en la dinámica política peruana es que determinados grupos imponen sus condiciones al resto de la sociedad. Y esto es lo que estamos viendo en las elecciones internas, ¿no? Teníamos una legislación que nos, digamos, establecía unas elecciones primarias, ¿no? Que generaban una expectativa interesante, ¿no? Porque buscaban abrir un poco los partidos políticos y que estos acrediten que tienen un nivel de actividad y que tienen una participación electoral mínima, ¿no? En las elecciones primarias. Sin embargo, no se va a hacer. Hay ahí una situación bien particular. Y esto lleva a que hagamos elecciones con una modalidad como son las elecciones indirectas, ¿no? A través de delegados, y que la práctica ha evidenciado como ni siquiera hay competencia, ¿no? Siempre hay solamente un número muy pequeño de organizaciones políticas en las cuales se presentan más de una candidatura, ¿no? Y para los espacios regionales. Entonces, creo que estamos ante una situación en la que, indistintamente que los organismos electorales hagan su trabajo bastante bien, muy bien, diría yo, que gocen del respaldo de la comunidad internacional como organismos que tienen altos niveles de funcionamiento democrático, ¿no? Apego pleno al orden institucional. La verdad es que estamos ante una política en la que la dinámica democrática se presenta solo como una performance, ¿no? Como una presentación puesta en escena, pero de fondo lo que vemos es una dinámica más bien facciosa, en la que no se busca lograr consensos, sino se busca imponer, ¿no? Y acá los grupos que tienen la capacidad de decidir en el Parlamento, ¿no? Que lo que han hecho es generar unas condiciones en las cuales vamos a elecciones internas, sí, creo que los organismos electorales merecen todo el crédito por lo bien organizados que van a estar en el contexto de la norma, pero la norma lo que hace es favorece pues unas prácticas que no son el ideal de la línea de fortalecimiento democrático. Entonces, doctor, lo que se necesita es una mejor legislación para generar también esta competencia dentro de las elecciones internas, dentro de los partidos políticos y finalmente hablar de una verdadera democracia. Doctor, volvemos al tema del cronograma electoral y hoy como vamos a ver en pantalla en este momento, se vence un hito importante, que es 18 de abril, la fecha límite para que las organizaciones políticas presenten a la OMPE la relación de sus miembros de mesa. Coméntenos cómo hacen cada partido político esta selección de miembros de mesa. Señalar es que ahora la elección interna va a estar, digamos, se va a desarrollar dentro de los marco más parecido a una elección, digamos, ordinaria. Entonces, consecuentemente, los partidos políticos deben, dentro de sus afiliados, presentar a personas que van a ser los o las miembros de mesa, ¿no? Hay en la ley 31.357 una disposición, además, para que las mesas tengan un máximo de 300 electores y necesariamente observen condiciones sanitarias, ¿no? Porque aún estamos bajo los efectos de una pandemia. Entonces, hoy es la fecha límite, como usted bien lo señala, para que los partidos informen que los nombres de las personas que dentro de los afiliados van a desempeñar la función de miembros de mesa de la organización política, ¿no? Para que
el día 15 de mayo, ¿no? Que va a ser el día de la elección interna, ¿no? Puedan instalar las mesas dentro del horario que ya la Oficina Nacional de Procesos Electorales establecido, ¿no? Que está establecido entre las 8:30 de la mañana y las 8 de la noche. Todo ese rango de tiempo se va a desarrollar las elecciones internas, ¿no? La fecha de la elección interna partidaria. Claro, es preciso señalar, doctor, que el 15 de mayo van a elegir los afiliados a sus candidatos por la modalidad directa, pero también ese día se van a elegir a los delegados que van a participar en la próxima fecha. Correcto, en efecto. El día 15 de mayo es la fecha en la que se van a realizar las elecciones internas para elegir en los partidos que tienen elecciones directamente los afiliados van a elegir a las personas que van a ocupar las condiciones de precandidato. Y en el caso de los partidos u organizaciones políticas que tienen elecciones internas directas, es decir, a través de delegados, el 15 de mayo estas organizaciones políticas van a elegir a los delegados, ¿no? Ahí hay una posibilidad de elegirlos individualmente o a través de una lista cerrada bloqueada, ¿no? Entonces, ya esto depende de la organización política, cómo lo establece. Pero como usted bien lo señala, el 15 de mayo va a haber una elección interna de dos tipos, ¿no? Dependiendo de la modalidad de elección interna que el partido haya o la organización política haya establecido, ¿no? Eso queda a criterio de la organización política. Entonces, lo que vemos es que el 15 de mayo van a elegir los partidos, las organizaciones políticas que eligen directamente a las candidaturas. Entonces, va a haber una elección de candidaturas o de precandidaturas. En las organizaciones políticas en las cuales se elige a través de delegados, o sea, es una elección indirecta, una elección interna indirecta, entonces se va a proceder a elegir a los delegados electores. Ahí viene el detalle. En el caso de las organizaciones políticas que van a elegir a través de la modalidad de elección indirecta, o sea, eligen delegados el día 15 de mayo, va a haber una segunda elección. El día 22 de mayo, los delegados, las delegados elegidos, ¿no? Van a proceder a definir quiénes son las personas que ocupan la condición de precandidato. O sea, va a haber ahí una elección como adicional ya de los delegados que van a ser los que definan quiénes son las personas que ocupan la condición de precandidato. Solo en el caso de las organizaciones políticas que eligen a través de elecciones internas indirectas, ¿no? Y en estas elecciones también por delegado se va a aplicar el voto en urna, ¿no? El voto secreto. Tendrán que acudir a los locales de votación, cada uno de los delegados, y colocar en el ánfora su voto, cosa que también dista de lo que se hacía en anteriores procesos electorales. El siguiente hito, doctor Jáuregui, es el 7 de junio, sobre los resultados. ¿Quién está encargado de proporcionar los resultados? Bueno, en principio, OMPE va a procesar el resultado y esto va a ser comunicado a los comités, a los partidos políticos que van a ser los que, digamos, recepcionen y procesen esta información, ¿no? Porque finalmente son los partidos políticos, las organizaciones políticas de modo general, los que van a tener que resolver la presentación de las candidaturas ya ante los jurados electorales especiales en el procedimiento de inscripción posterior, ¿no? Entonces, es una dinámica en la que OMPE procesa el resultado, lo obtiene y se lo comunica a las organizaciones políticas. Doctor Jáuregui, en el caso de las internas, si es que se generan algún tipo de impugnaciones, observaciones, alguna controversia electoral, ¿quién está encargado de resolver esos temas? Correcto. De modo general, la Administración de Justicia corresponde al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ciertamente hay una instancia que es previa ante el comité, ante el órgano electoral central, tiene algunos niveles de intervención, pero en caso no se haya resuelto, se puede recurrir ante el Jurado Nacional de Elecciones. Es lo que establece la ley 31.357, que los organismos electorales intervienen en el ámbito de su competencia, ¿no? Y corresponde a la Administración de Justicia la competencia, es una de las competencias del Jurado Nacional de Elecciones. Claro, bien. Y finalmente tenemos en este cronograma la fecha límite para que la organización política quede inscrita para participar en las elecciones regionales y municipales 2022, porque recordemos que estas organizaciones políticas tenían la posibilidad de participar en las elecciones internas aún no estando inscritas ante el registro de organizaciones políticas, doctor. Correcto. El día 14 de junio es la fecha límite para que los
las organizaciones políticas que aún están en procedimiento de inscripción y han realizado elecciones internas para la definición de sus precandidaturas, logren una inscripción definitiva ante el registro de organizaciones políticas, ¿no? Si no lo logran, entonces los procedimientos de elección interna van a quedar absolutamente nulos, ¿no? No va a tener ningún efecto jurídico para poder inscribir candidaturas, ¿no? Entonces va a ser importante ver el día 14 de junio cómo resuelve el registro de organizaciones políticas. Y finalmente, esa fecha tiene que haber una inscripción definitiva, ¿no? Definitiva. Si no logran tener inscripción definitiva firme, entonces no van a poder presentar candidaturas esas organizaciones políticas que ahora están en proceso de inscripción, o sea, no es que tienen inscripción firme, es un caso particular. Doctor, a partir de esta fecha también cierra el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué dice la norma? Correcto, tenemos ya un cierre del registro para cualquier efecto de cambios, ¿no? A nivel de la definición de los órganos de gobierno, la representación, ¿no? Del partido político. Bien, hasta doctor. concluido el proceso electoral. Sí. Bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí a revisar cada uno de los hitos de este cronograma para elecciones internas. Ha sido un gusto conversar con usted. Muy buenos días, placer de saludarle. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Bien, nosotros vamos a cambiar el ángulo de la información ahora para contarles que el Jurado Nacional de Elecciones informó que por disposición del Congreso, el referéndum sobre reforma constitucional ahora es convocado por el presidente de la República. Veamos los detalles. Todo referéndum para aprobar una reforma constitucional debe ser ahora convocado por el presidente de la República. Así lo dispuso el Congreso, de acuerdo con la ley publicada el pasado 30 de enero. Dicha convocatoria se debe hacer de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Constitución Política, el cual señala que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Legislativo con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros y luego ratificada mediante referéndum, a menos de que dicha reforma se apruebe en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con el voto de más de 2/3 del Congreso. En este sentido, el JN busca informar a las organizaciones políticas y ciudadanía sobre los procedimientos que se siguen para la convocatoria de referéndum en materia de reforma constitucional, tras las modificaciones hechas por el Poder Legislativo. Cabe precisar que antes de la aprobación de la ley, el Pleno del JN dio a conocer al Congreso de la República su posición frente a este tema, en el sentido de que la convocatoria a todo referéndum, incluyendo de la reforma constitucional, debe seguir siendo potestad del órgano electoral, dado que es el que posee la capacidad técnica especializada para determinar la fecha más idónea para su realización conforme a ley. Bien, vamos a ir más adelante con esta información. Por lo pronto les contamos que el Jurado Nacional de Elecciones fue reconocido por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional por su labor de apoyo a las diferentes instituciones sobre educación electoral. La Agencia Peruana de Cooperación Internacional reconoció al Jurado Nacional de Elecciones por su participación como oferente de cooperación técnica. Cabe destacar que el Jurado Nacional de Elecciones fue oferente de la CTI a favor de la Registraduría Nacional de Colombia en ejecución del proyecto de cooperación Sur-Sur, participación visible de niños, niñas, jóvenes, mujeres, indígenas y comunidad LGTBI. Es así que por intermedio de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana se brindó esta asistencia técnica con el diseño y difusión de una cartilla de promoción de derechos en temas electorales, democracia y valores cívicos traducida en lenguas originarias. De la misma forma, se apoyó con el diseño e implementación del curso virtual sobre conceptos electorales, el voto informado, noticias falsas, valores cívicos y democráticos, dirigido a la población beneficiaria del proyecto a nivel regional en Colombia. La Agencia Peruana de Cooperación destacó que sus proyectos son importantes para el desarrollo de conocimientos, capacidades y experiencias con países socios en base al beneficio mutuo, fortaleciendo así la imagen y prestigio del Perú en el escenario internacional. Tenemos que hacer una pausa en JNE Noticias, pero volvemos con más.
Muchas gracias por continuar con nosotros. En el marco de las elecciones regionales y municipales 2022, la OMPE inicia la convocatoria para 93 jefes de oficinas descentralizadas de procesos electorales y coordinadores de local de votación que realizarán funciones de organización en determinadas circunscripciones electorales. Como se recuerda, las oficinas descentralizadas de procesos electorales se instalan para cada proceso democrático y tienen carácter temporal. Además, buscan asegurar el cumplimiento de las acciones necesarias para la organización y ejecución de los comicios en sus respectivas jurisdicciones. Y este es un proceso que ya se está realizando. El Congreso de la República aprobó la ley número 31357. Esta establece que luego de la aprobación del padrón electoral, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil deberá remitir a la OMPE la relación de fallecidos de manera mensual, los que son inscritos ante el RENIEC. Para hablar más sobre este tema, hoy nos encontramos con Lía Calderón, directora del Registro Electoral del RENIEC. Señora Calderón, bienvenida, muy buenos días. Buenos días a los amigos del Jurado Nacional de Elecciones TV. Efectivamente, el RENIEC ha cumplido con remitir la información mensual de fallecidos que se alcanzará a la OMPE mensualmente luego de la aprobación del padrón electoral. Es necesario recordar que se hace luego de la aprobación del padrón electoral y que para este caso fue de más de 17.000 personas. Perfecto. ¿Cuál es específicamente la información que contiene este primer reporte que ustedes han presentado? Este reporte es exclusivamente de personas fallecidas. Este reporte servirá para que la OMPE, en cumplimiento de sus funciones, pueda tener la data necesaria y hacerla de conocimiento de la manera que estime pertinente en la jornada electoral. Como repito, y es necesario que se quede en claro, que tengamos nosotros la certeza de que el padrón no se puede cambiar. Lo que nosotros hacemos es remitir, luego de la aprobación del padrón, la información de fallecidos. Eso es necesario que la población y que los oyentes lo tengan muy claro. ¿Cómo se registra ante el RENIEC una defunción? Bueno, existe el procedimiento automático, pero que se hace, repito, de manera automática, o en todo caso, cuando por alguna razón una muerte violenta no ha sido de manera automática, el ciudadano, un familiar o un tercero, se acerca a nuestras oficinas con el acta de defunción. Pero estos son los casos menores porque nosotros ya tenemos un procedimiento automático de registro de las defunciones. Perfecto. ¿Qué es lo que debe hacer ahora la OMPE con esta información que ustedes le proporcionan? ¿Por qué es importante? La información es importante porque la OMPE, y como repito, dentro de sus competencias y la manera que estime pertinente, utilizará esa información de la manera, repito, que estime pertinente y, por ejemplo, quizá le ponga una marca, algún tipo de resaltado, a fin de dar a conocerla en los locales de votación. Es necesario señalar que nosotros, como parte del sistema electoral, estamos haciendo los mayores esfuerzos para que la población esté tranquila, esté segura de que en el padrón electoral que si bien el padrón electoral podría haber personas fallecidas porque el padrón tuvo una aprobación al mes de marzo, pero desgraciadamente van a haber personas que van a fallecer, entonces esta información se tiene que actualizar. El padrón queda, es como imaginemos que es una foto de un momento, pero posteriormente nosotros remitimos la información a la OMPE para que la OMPE le pueda dar un uso tanto de una trama, de un resaltado, de darlo a los miembros de mesa. Yo creo que próximamente la OMPE nos va a explicar los mecanismos o el uso que le va a dar esta información para poder dar transparencia, tranquilidad a la ciudadanía, a los electores. Claro. Otro tema que yo les quería comentar
es que a pesar de los esfuerzos que hizo RENIEC respecto de los ciudadanos que tienen todavía imagen de menor de edad, todavía en el padrón electoral tenemos 78.000 ciudadanos que tienen los llamados carita de niño, ¿no? Aquellos que a pesar de las campañas que se hicieron, todavía se cuenta o se tiene su imagen menor de edad. Y es necesario que nosotros recalquemos y dejemos en claro esta situación para evitar luego algún comentario que diga que niños votan en el padrón, y eso se debe no a que niños voten en el padrón, sino que ciudadanos no han actualizado su data y por eso todavía aparece su imagen como menor de edad. Sí, y un poco para profundizar en este aspecto y en el tema también de las personas fallecidas en elecciones generales 2021, se ha generado una campaña de desinformación indicando que los muertos votan, porque muchas veces en el padrón electoral aparecen estas personas que lamentablemente han fallecido. Sin embargo, esto tiene una explicación. ¿Usted la puede dar? Claro que sí. El padrón electoral se cierra un año antes de la jornada electoral. Posteriormente que este padrón se cierra, pasa por un proceso de depuración y luego de depuración se aprueba. Sin embargo, por ejemplo, nosotros, para ponerles un ejemplo, los primeros días de marzo de este año se ha aprobado el padrón electoral y el padrón se va a usar en las elecciones del 2 de octubre. Entonces, como vemos, hay varios meses. ¿Y por qué estos meses? ¿Y por qué se cierra un año antes? Por la gran cantidad de actividades que tienen que ver con la selección de miembros de mesa, con la contratación y distribución del material electoral, con la capacitación, con la inscripción de candidatos, con los temas de las elecciones internas. Es una seguidilla de actividades que son parte de lo que es el proceso electoral, que se siguen de manera silenciosa. Entonces, este lapso de tiempo, desgraciadamente, desde el que se aprueba el padrón electoral hasta el día de la jornada, los ciudadanos fallecen. Y en el caso del año que pasó, obviamente por el tema de la pandemia, fallecieron en un número poco habitual. Entonces, por eso que se tenía un grupo de ciudadanos dentro del padrón electoral. Y en este año, en las elecciones regionales, también van a estar ahí los fallecidos, cuyo hecho se haya acaecido después de la aprobación del padrón. Claro. Pero ahora en este caso, si bien vamos a tener la información, si vamos a tenerlos en el padrón electoral, lo cierto es que la OMPE ya tiene la información mensualizada de los fallecidos. Para que, bueno, de acuerdo a sus competencias, pueda realizar las acciones que correspondan, ya con un tramado, un resaltado, una marca, una comunicación a los miembros de mesa o al responsable del local de votación. Sin embargo, son temas que se están ajustando, pero en lo inmediato ellos ya cuentan con la información. Claro, sumamente importante. Ahora, respecto a el plan de comunicaciones que se estaría planteando desde RENIEC o desde el sistema electoral, porque es importante hacer conocer esto a la ciudadanía. Claro, la información y las comunicaciones que nosotros estamos brindando en este y en otros espacios es justamente para dar tranquilidad a la ciudadanía, para informar que se está haciendo todos los esfuerzos, repito, con toda la celeridad y el rigor que corresponde para brindar toda la información y para despejar cualquier duda. Por eso que es importante que la población se informe, que trate de evaluar los comentarios que se hacen, trate de pensar cómo se organiza un proceso electoral. No es fácil organizar un proceso electoral para más de 24 millones y tener el personal necesario para atender a estos 24 millones de habitantes y tener material electoral para estos, para los ciudadanos, hacer que lleguen de Tumbes hasta Tacna, de Puno a Lambayeque, o a cualquier parte del Perú. Entonces, por eso que estos espacios o estos momentos o estas entrevistas sirven
para despejar cualquier duda respecto de la información que obra en el padrón, respecto de los fallecidos que podrían estar en el padrón y que definitivamente van a estar en el padrón, pero que ya se tiene la información adicional para que la OMPE, dentro de sus facultades, pueda utilizarla a fin de dar información a los miembros de mesa, a los demás electores o del procedimiento que ellos estimen pertinente. Perfecto. ¿Cuándo será la próxima fecha de entrega de este reporte? En los primeros días del mes de mayo. Esta vez ha sido la semana, el 6, ahora la próxima semana también va a ser en mayo, y tenemos un calendario muy estrecho y muy previamente establecido, destinado a que ellos puedan tener la información a mano y tomar una decisión respecto del uso que le van a dar. Bien, listo, perfecto. Vamos a ver en todo caso cuál es la decisión que toma finalmente el sistema electoral o la Oficina Nacional de Procesos Electorales para darle un uso. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos. Como les mencionábamos, el Jurado Nacional de Elecciones informó que por disposición del Congreso el referéndum sobre reforma constitucional ahora es convocado por el presidente de la República. Todo referéndum para aprobar una reforma constitucional debe ser ahora convocado por el presidente de la República. Así lo dispuso el Congreso, de acuerdo con la ley publicada el pasado 30 de enero. Dicha convocatoria se debe hacer de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Constitución Política, el cual señala que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Legislativo con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros y luego ratificada mediante referéndum, a menos de que dicha reforma se apruebe en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con el voto de más de 2/3 del Congreso. En este sentido, el JNE busca informar a las organizaciones políticas y ciudadanía sobre los procedimientos que se siguen para la convocatoria de referéndum en materia de reforma constitucional, tras las modificaciones hechas por el Poder Legislativo. Cabe precisar que antes de la aprobación de la ley, el Pleno del JNE dio a conocer al Congreso de la República su posición frente a este tema, en el sentido de que la convocatoria a todo referéndum, incluyendo de la reforma constitucional, debe seguir siendo potestad del órgano electoral, dado que es el que posee la capacidad técnica especializada para determinar la fecha más idónea para su realización conforme a ley. No hay tiempo para más, nos despedimos, no sin antes recordarles que si desea conocer más detalles sobre el proceso electoral que está en marcha, puede sintonizarnos mañana a las 11 de la mañana en el canal 516 de Movistar TV, o también puede ingresar a nuestras redes sociales donde tendrán más detalles sobre temas electorales. Ahora los dejamos con bellas imágenes de Tacna, nuestra ciudad heroica. Mi tierra es un Edén de fantasía que puebla junto a rosa y bugambila. Mi tierra es un jardín de realidades, poema de mujeres y saudades.